Soy Manuel Achúcarro, de Exitaso. Hoy he venido a hablaros un poco sobre digitalización industrial. A estas alturas, todos tenemos claro que para seguir optimizando nuestros procesos de producción no nos vale solamente con la automatización, sino que necesitamos datos sobre nuestros activos de producción, nuestros productos, nuestras materias primas, para poder integrarlos en aplicaciones que nos permitan visualizarlos, para después definir estrategias y tomar decisiones o incluso para automatizar esas decisiones. El problema que hay es que muchas veces estos sistemas y estos objetos de los que necesitamos los datos nos lo ponen difícil para integrarlos, ¿no? Y vamos a ver un poquito cuáles son estos retos y cómo el formato Asset Administration Shell nos puede ayudar a combatirlos. Uno de los problemas más comunes que se presentan es que aquellos orígenes de datos de los que queremos sacar información se encuentran aislados. Es decir, no tienen una interfaz digital a través de la cual podemos interaccionar con ellos o a través de la cual podemos extraer los datos que nos hacen falta. Pues como por ejemplo una máquina que sea de producción completamente analógica, o también pueden ser productos o materias primas que estén directamente en nuestros almacenes, que sean algo completamente físico y analógico, ¿no? Otros orígenes de datos a lo mejor tienen interfaces digitales, pero solamente nos permiten interaccionar con ellos y leer de ellos cuando están online y cuando están encendidos, es decir, se vuelven un poco perezosos, ¿no? Y en el otro extremo lo que tenemos es al revés, máquinas que en cuanto las enchufamos empiezan a compartir sus datos y sus interfaces para interaccionar con ellas sin realmente tener en cuenta quién está al otro lado, ¿no? Y quién puede acceder a ellas o no, de forma que crean problemas de fugas de datos o incluso de problemas de seguridad, ¿no? También suelen tener dificultades para entenderse los unos con los otros, ¿no? Los distintos orígenes de datos no tienen el mismo contexto, ¿no? Y entonces determinadas cosas pueden tener distintos significados para unos o para otros. Por ejemplo, si a mí alguien desde un garaje me grita que tiene un Jaguar, pienso, ostras, qué tío más afortunado, ¿no? Pero en realidad a lo mejor el tío lo que está es pidiendo ayuda porque lo que tiene es un problema muy grande dentro del garaje de otro tipo. Otro problema que tenemos cuando trabajamos con datos de distintas máquinas o de distintos materiales es que cuando queremos encontrar los datos específicos de una máquina o de un material, tenemos que andar metiéndonos en todos lo que es el árbol de datos de cada uno de ellos para encontrar alguna propiedad como el nombre o la localización que nos permita identificar dentro de la masa exactamente aquel que nosotros buscamos. Y luego, por último también, el problema es que cuanto más complejo se vuelve nuestro ecosistema, cuantos más orígenes de datos y más aplicaciones queremos interconectar, aquello se vuelve más difícil de manejar y más caro de integrar. Esto es muy fácil de entender. Si tenemos 3 orígenes de datos que queremos integrar o visualizar a través de una aplicación, pues tenemos 3 interfaces que tenemos que implementar. En el momento en el que queremos añadir una segunda aplicación, pues tendremos que volver a integrar o a implementar esas 3 interfaces. Aquí es fácil ver cómo prosigue la cosa, ¿no? Si queremos añadir otra tercera aplicación, el coste de integración de cada aplicación extra es directamente proporcional al número de orígenes de datos que queremos integrar. Y si queremos añadir un origen de datos más, entonces el coste es directamente proporcional al número de aplicaciones en las que los tenemos que integrar. Con lo cual, cuando tenemos muchos orígenes de datos y muchas aplicaciones, el coste marginal de añadir una más es relativamente caro. Esto se puede solucionar a través de utilizar estándares como los gemelos digitales, que consisten en, bueno, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a poner a disposición todos los datos de los orígenes de datos a través de un mismo formato, ¿no? Que pueda leer cualquiera de las aplicaciones que conectemos a ellos. Además, así podemos controlar un poco más el acceso, qué aplicaciones tienen acceso, hasta qué nivel o qué profundidad a qué datos. Pero cuando las aplicaciones que queremos hacer sobrepasan los límites de nuestra empresa o de nuestra producción, en el caso de que tengamos distintos sistemas de IT, por ejemplo, volvemos otra vez al punto de partida, ¿no? O sea, aunque estén utilizando gemelos digitales, si los gemelos digitales no son compatibles entre sí, volveremos a tener el problema de que
según queramos integrar nuevas empresas dentro de este modelo o nuevas aplicaciones, pues la complejidad irá aumentando según los distintos actores dentro del sistema vayan siendo más numerosos. Para solucionar esto, tenemos la herramienta que es el Asset Administration Shell, que es un gemelo digital estándar que nos ayuda a combatir todos estos problemas. Para solucionar el problema de aislamiento, podemos aplicar técnicas de retrofitting. Esto la mayoría lo entendemos como añadir capacidades digitales a algún tipo de objeto analógico, ¿no? Pues un pequeño ordenador que transmita datos o algún tipo de tarjeta de memoria, pero puede ser algo tan simple y sencillo como una pegatina con un código QR, que al escanearlo nos permita acceder a toda la información relacionada con ese objeto físico. Bueno, el Asset Administration Shell es un estándar de gemelo digital que a través del uso de códigos QR y la utilización de visualizadores estándar nos permite acceder a toda la información de cualquier tipo de objeto físico independientemente de si tiene capacidades digitales o no. Para intentar controlar el flujo de comunicación, ahí nos ayuda el carácter de gemelo digital que tiene este estándar y las interfaces REST que tiene para sus servidores. A través de ellas nosotros podemos controlar muy bien quién tiene acceso a qué información, basado en el origen de los usuarios y en sus roles. Y además podemos crear capas de persistencia para los datos de aquellas máquinas o de aquellos activos que al estar apagados no los proporcionan, de forma que podemos acceder a ellos tanto online como offline utilizando el estándar del Asset Administration Shell. En cuanto al problema del entendimiento, pues lo que necesitamos es una semántica común, o sea, una base que nos defina de forma abierta y pública qué es lo que significa cada cosa y cómo tengo que expresar los datos cuando quiero referirme a algo en específico. Y aquí el Asset Administration Shell nos ofrece un catálogo de submodelos que nos sirven para expresar o para formular distintos tipos de datos, como por ejemplo pueden ser manuales de documentación, modelos en 3D, datos para hacer simulaciones, o también, por ejemplo, datos sobre la huella de carbono de un producto que hayamos creado, etc. Son públicos y son de participación abierta, con lo cual cada empresa puede crear sus propios modelos y publicarlos para que los demás sean capaces de entenderlos y de reutilizarlos. En cuanto al problema de no tener que andar perdiendo tiempo buscando, lo que nos hace falta es un estándar de identificadores, ¿vale? Es decir, que no tengamos que navegar y meternos en los detalles de los distintos gemelos digitales o de los distintos datos para encontrar aquello que necesitamos. Y el Asset Administration Shell también nos proporciona un modelo estándar para poder asignar un ID a cualquiera de los activos que queramos modelar o de los que queramos recoger datos. Y por último, para resolver el tema de la escalabilidad, pues es bastante obvio, es un estándar, es abierto, es open source. También se ha creado bajo el paraguas de iniciativas europeas como la red Catena X de productores de automoción de Francia y Alemania y la iniciativa Gaia X. También permite, como hemos visto, el que cada organización tenga la soberanía de sus propios datos y tenga en todo momento el control de quién accede y qué está online y qué no lo está, que es exactamente lo que define la iniciativa Gaia X, que es el futuro de la industria digital en la Unión Europea. Al final, ¿esto qué consigue? Pues que si todas las empresas adoptan este estándar abierto de gemelos digitales, se puede compartir información entre distintas empresas o entre distintos sitios de producción sin tener estos problemas y estas fricciones que hemos visto anteriormente. Lo que nos facilita esto es la creación de aplicaciones muy poderosas que permiten utilizar datos de toda la cadena de valor de un producto, desde sus materias primas hasta que llega a las manos del cliente, tanto de su ciclo de vida primario, que en este caso nos va a ayudar a hacer optimizaciones de procesos de producción, reducción de chatarra, optimización de calidad, construir cadenas de suministro más resilientes, pero también nos permite seguir el tracking del ciclo de vida secundario o incluso terciario de los productos que tenemos
para, por un lado, crear aplicaciones y marketplaces que nos permitan reutilizar activos que a lo mejor pueden tener una segunda vida de manera más fácil, e incluso automatizar procesos como por ejemplo el reciclaje, hacer un tracking de cuándo los productos que yo he generado realmente vuelven a ser reciclados y cuál es mi responsabilidad medioambiental ahora mismo fuera en el mercado, y crear todo tipo de aplicaciones que tengan que ver con la economía circular y que nos ayuden a hacer una industria más sostenible. Bueno, si queréis más información, podéis acudir o a la página web de la Industrial Digital Twin Association, donde encontraréis todo lo que necesitaréis saber sobre el Asset Administration Shell, incluidos ejemplos, casos de uso, modelos de datos o demos, o podéis venir a nuestra página web www.xitaso.com, donde también encontraréis información y demos. Espero con esto haber conseguido inspiraros un poquito, animaros a que busquéis vuestros propios ejemplos en los que compartir información entre distintas unidades de producción o incluso con otras empresas, como pueden ser vuestros clientes o vuestros proveedores, os ayudarían a mejorar, aunque fuera solamente un poquito, y a que exploréis las capacidades del Asset Administration Shell y nos ayudéis a llevar la industria un paso más adelante hacia el futuro. Muchas gracias y un saludo.